Historia del automóvil. Uno de los inventos con mayor repercusión social y económica del siglo XX ha sido el automóvil. Desde el siglo XVIII se había intentado sustituir los caballos como fuerza motriz. Nicolás Joseph Cugnot dio un gran paso en este sentido al construir en 1769 un vehículo impulsado por un motor de vapor, el Fardier, un pesado triciclo con una caldera en su rueda delantera y un motor de 2 cilindros verticales, muy poco práctico y manejable, pero que abrió camino a nuevas investigaciones. Los intentos continuaron y pocos años después se construyó un modelo de carro a vapor y otros vehículos que, aunque mantenían el aspecto de locomotoras, incluían innovaciones como el freno de mano, las velocidades y el volante. En 1860, el belga Etienne Lenoir inventa el motor de combustión interna a base de gas de carbón. A partir de ese momento, los inventos se suceden rápidamente y de forma casi simultánea. En 1867, el alemán Nikolaus Otto introduce el motor de 4 tiempos que aún se mantiene en los automóviles actuales. En 1870, Marcus fabrica el primer coche que funciona con gasolina, que pronto se perfecciona con neumáticos con cámara de aire y baterías eléctricas. El 29 de enero de 1886, Carl Benz patenta un vehículo de 3 ruedas que es considerado el primer automotor de combustión interna de la historia. El primer vehículo Benz de 4 ruedas se fabrica en 1893, es el Benz Victoria, y al año siguiente el Benz Velo, que fue el modelo de base de los primeros camiones. Se había iniciado la gran revolución del transporte. Nacen las grandes marcas que conocemos hoy en día. Los talleres artesanales se convierten en fábricas. Se asfaltan las primeras carreteras y se organizan competiciones de bólidos. En 1908 se fabrica el Ford T, un modelo que incorpora muchas novedades que fueron copiadas por las otras compañías, como el volante a la izquierda, el motor y la transmisión cerrados, un sistema de suspensión y, sobre todo, la comodidad de la conducción y una gran versatilidad. El Ford T es también histórico por ser el primer coche fabricado en una cadena de montaje. Con él se inicia la producción en serie, un hecho que transformó la industria y el mismo concepto de trabajo y permitió abaratar precios y hacer el nuevo producto asequible a las clases más populares. Desde hace un siglo, las compañías automovilísticas han ido introduciendo mejoras en sus modelos, buscando mayor seguridad, más eficiencia en la conducción, más comodidad en los desplazamientos, una estética innovadora, adaptándose a los gustos y necesidades de cada generación de consumidores y aportando valores añadidos a su funcionalidad. El automóvil se ha convertido así en algo más que un medio de transporte y constituye un indicador de estatus social, poder adquisitivo y estilo de vida. En los últimos años, la concienciación por la defensa del medio ambiente y la reducción de los efectos contaminantes ha marcado la investigación en la industria del automóvil, que ha empezado a comercializar modelos que funcionan con energías alternativas, como el gas natural, el hidrógeno y la electricidad. El coche híbrido, que combina un motor eléctrico con otro de combustión interna, se abre paso con éxito en el mercado actual y se perfila como el posible sustituto del automóvil convencional. La historia del automóvil.
una historia viva en un mundo cambiante que se proyecta con fuerza hacia el futuro. El automóvil fue uno de los inventos más increíbles de la historia. Marcó un siglo y se volvió un gran impulsor industrial. El primer viaje largo en un automóvil lo realizó Bertha Benz en 1888, al ir de Mannheim a Pforzheim, ciudades separadas entre sí por unos 105 kilómetros. En esa época, la velocidad máxima no superaba los 20 kilómetros por hora y gastaba muchísimo más combustible que los vehículos de ahora. Pero en todos estos años, no solamente la velocidad y el gasto de combustible cambiaron. La tecnología dio saltos impresionantes y actualmente se está viviendo un momento de enormes cambios. Google es conocido mundialmente por ser el buscador de Internet más importante. Sin embargo, la empresa es mucho más que eso, y uno de los ámbitos en donde lo demuestra es en la industria automotriz. El automóvil sin conductor de Google, o Driverless Car, es un proyecto de la empresa que consiste en el desarrollo de la tecnología necesaria para crear coches sin conductor que circulen de forma autónoma. De esta manera, las decisiones a la hora del manejo dejan de estar sujetas a las reacciones de los conductores humanos y pasan a ser simples cuentas matemáticas y algoritmos. Uno de los líderes del proyecto de Google, Sebastian Thrun, aseguró que su invento podría reducir en un 90% las víctimas de este tipo de siniestros. En este mismo sentido, muchas automotrices están probando el reciente sistema de evasión de obstáculos desarrollado por investigadores. El sistema es verdaderamente impresionante. Escanea hasta 200 metros de distancia delante del vehículo utilizando radares, ultrasonidos y cámaras. En caso de que se detecte algún obstáculo, como puede ser un peatón u otro vehículo, primero emitirá un aviso de colisión que aparece visualmente en la pantalla del automóvil y luego a través del sonido de una alarma. Si el conductor no realiza ninguna acción para evitar el choque, el sistema de evasión de obstáculos toma el control del vehículo, pudiendo frenar o girar el volante del auto. La nube también tiene su participación en esta tecnología. Los automóviles inteligentes alimentan sus conocimientos a partir de los datos recopilados por los otros automóviles inteligentes. Estos están conectados a Internet, almacenan la información de sus trayectos en la nube y crean una enorme base de datos que permite mejorar la experiencia. Si bien esta tecnología puede parecernos de ciencia ficción, está cada vez más cerca de ser algo cotidiano en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el estado norteamericano de Nevada aprobó el 29 de junio de 2011 una ley que permite la operación de coches sin conductor. Esta ley se puso en vigencia en 2012 y en mayo de ese año, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada otorgó la primera licencia para un automóvil autónomo. Fue para un coche que llevaba la tecnología Driverless de Google. ¿De qué forma y hacia dónde nos llevará la tecnología del futuro? Nadie lo sabe, pero estamos en un gran momento para imaginarla. El Gran Concurso Internacional de la Elegancia de Autos de Colección se llevará a cabo el 24 de abril del presente año y en su edición 31ª tendrá como sede el restaurante Las Caballerizas en Huixquilucan, Estado de México. Se trata de una exposición en la que se dan cita marcas como Jaguar, Renault y Porsche, entre otras, que fueron las fundadoras y ahora no solo con autos clásicos, sino con modelos de última generación. Este evento ha servido de marco para que otras firmas muestren al público lo más avanzado en diseño y tecnología. El Gran Concurso Internacional es el único evento que se ha realizado de manera consecutiva en 31 años de existencia. Esta exposición permite enriquecer el coleccionismo de autos clásicos y de colección,
porque México ha demostrado ser un gran coleccionista con piezas únicas en el mundo, así como un gran restaurador. Para esta edición se espera la exhibición de más de 400 joyas de la industria automotriz, además de autos modificados. Notimex. Hoy vamos a hacer una visita para ver el ciclo de reciclaje y gestión de los vehículos fuera de uso. Primeramente vamos a ver un CAT, un centro autorizado de tratamiento, el choque, que vamos a ver cómo se descontaminan los coches y se aprovechan las piezas de segunda mano. Y a continuación vamos a ir a una fragmentadora, en este caso Reifra, Reciclaje y Fragmentación Sociedad Limitada, en el cual vamos a ver cómo esos coches desprovistos de los materiales peligrosos son troceados y triturados hasta poder reciclar cada una de sus pequeñas partes. Todos los desguaces nos tenemos que acoger a unas normativas y unas legislaciones muy rigurosas y somos actualmente desguaces y a la vez gestor de residuos. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy concienciados con ese aspecto. Un desguace hoy en día es una oficina más en la que me da igual que venda recambios o venda ropa o venda seguros, es decir, es una oficina más que tiene sus administrativos, sus oficinas y toda la parcela está perfectamente asfaltado y no te vas a encontrar ni una mancha de aceite en el suelo. Una vez que a los coches se les han extraído los residuos peligrosos, los líquidos, los aceites y se han quitado las piezas que pueden ser utilizadas de segunda mano, lo que es reutilización, entonces se traen aquí los coches a una planta fragmentadora. Cogen ustedes desde plásticos hasta vidrios. En la planta fragmentadora los coches pueden venir ya sea empaquetados, hechos ese famoso cubo que todos conocemos de las películas, o ya sea enteros, dependiendo de la distancia de la que venga el coche, y lo primero que se hace es que se introducen dentro de esta gran máquina, que es una máquina fragmentadora, que para que nos hagamos una idea tiene una cámara con un eje que gira a 600 revoluciones por minuto, con 16 martillos de más de 100 kilos cada uno. Podemos imaginarnos el infierno que se crea dentro de esa cámara. España cuenta con uno de los mejores sistemas de reciclaje y gestión de los vehículos fuera de uso. Tenemos a Sigrauto, que es la asociación que representa a los fabricantes de ANFAC, a los importadores de Aniacam, a los desguaces en AEDRA o a los fragmentadores y recicladores en FER, en la Federación Española de Recuperación y Reciclado, y todos ellos consiguen establecer ese sistema que consigue hacer del sistema español uno de los más eficientes y, por supuesto, uno de los más económicos para el ciudadano. Un vehículo tipo go-kart cuya principal cualidad es que utiliza hidrógeno como fuente de energía y que ha sido desarrollado por investigadores del Cinvestav desde 2007, fue considerado entre los ganadores del Premio Nacional a la Innovación Automotriz en México 2012. Sus mejoras tecnológicas recientes han redundado en una patente otorgada y 2 más en proceso. En el trabajo de investigación tenemos que buscar la forma en que ese hidrógeno también sea aprovechado de manera altamente eficiente.
buscar materiales que de igual manera como descomponemos el agua en hidrógeno y oxígeno, ahora ese hidrógeno y ese oxígeno cuando reaccionen espontáneamente puedan producir energía eléctrica limpia y nuevamente recuperar el agua como producto de reacción que es equivalente al agua de la fuente original, de donde ésta se obtuvo inicialmente. Sí es importante pensar que en el autotransporte esta tiene que ser aplicada. Si analizamos y consideramos que más del 30% del todo el dióxido de carbono viene de la quema de combustibles fósiles, entonces tenemos que buscar la forma en que esta pueda ser impulsada, y porque de no ser así para el año 2050, consideramos que más del 60% de todo el dióxido de carbono en la atmósfera va a ser solamente por la quema de combustibles fósiles. El vehículo denominado Naya, que significa limpio en zapoteco, es un go-kart único en su tipo en Latinoamérica y tiene un impacto ambiental positivo debido al uso de hidrógeno como fuente de energía. La edición 2012 del Naya es un prototipo compuesto por una estructura tubular y metales ligeros como el aluminio, además de una rueda con motor integrado. Su diseño permite mayor potencia y autonomía. Pues este es uno de los últimos prototipos que hemos desarrollado, el cual es un vehículo eléctrico híbrido que, tiene dos fuentes de energía a bordo. Una es unas celdas de combustible, que son las que aquí desarrollamos y construimos, las cuales producen energía eléctrica mediante una reacción electroquímica que se produce entre el hidrógeno como combustible y el oxígeno del aire. Estas celdas son las que van a alimentar la energía eléctrica hacia el motor del vehículo eléctrico, y también tenemos una batería de ion litio como respaldo para que también se pueda mover correctamente este vehículo. Aquí lo que podemos observar es el hidrógeno, que es el combustible, lo tenemos almacenado en unos tanques. Como se puede ver, el hidrógeno es un gas sin color y olor, el cual lo alimentamos hacia las celdas de combustible. Como se puede ver en este generador, en su interior es donde ocurre la reacción electroquímica del hidrógeno gaseoso y el oxígeno del aire, produciendo energía eléctrica en forma de corriente directa. Aquí es donde obtenemos la energía eléctrica, la regulamos mediante dos electrónicas de potencia y poderla alimentar correctamente hacia el motor, que es también de corriente directa. Chissà cosa produrrebbe oggi Henry Ford. L'industria dell'automobile si trova a dover affrontare sfide epocali, cambiano le modalità di mobilità, cambiano i materiali, si migliora il design, ci si deve confrontare con i costi sempre crescenti e la disponibilità che va invece diminuendo del petrolio. Ibridi, auto elettriche, auto a gas, chissà come ci muoveremo nel futuro prossimo. So in California, where I live, I have solar panels on my roof. It produces about over 5 kilowatts per hour. And I have an electric vehicle as well. So every night when I come home, I'm able to plug in my car and it charges electrically based on the electricity that was generated on the solar panels that day. In California, the sun is shining quite a bit and it makes very good economic sense for us. There's no reason why that technology can't be adopted universally where there's the weather to support it. But I think there's a lot of work going on today with electric vehicles. It's a different type of infrastructure that's required, and it also does alter driving habits of people when there's a limited range. So I think in a lot of specific types of environments and driving situations, electric vehicles make a lot of sense. Io non penso che ci sia un'unica auto del futuro. Se vediamo le ricerche fatte, se noi pensiamo che l'intero parco automobilistico di una città diventasse elettrico, nemmeno l'infrastruttura delle città riuscirebbe a ricaricarlo. Già abbiamo problemi d'estate con i condizionatori, dunque
In realtà dipende molto dall'azienda con la quale si lavora. È vero che quando si fa una Maserati o una Ferrari ci sono sempre più tentativi perché siano più sostenibili, perché usino meno carburante, però ci sono alcuni spazi dove l'auto elettrica ha difficoltà di trovare il suo posizionamento. Abbiamo già avuto opportunità di lavorare ad esempio con Toyota o con Tesla, che è qui presente alla mostra del Museo dell'Automobile, dove ad esempio la Toyota è l'azienda che è più avanti con la questione dell'ibrido, che ad oggi da tutte le tecnologie che sembrano essere sul mercato è quella che andrà a dare più risposta nei prossimi probabilmente 10 o 20 anni. Migliore uso dell'energia canonica appoggiandosi a altri tipi di energia che a volte sono motori che si ricaricano in un altro motore. Dall'altra parte la soluzione elettrica tenta moltissimo, cioè ci invita ad affrontarla perché sia con schemi con motori nelle ruote o diminuzione del blocco del motore attuale permette di giocare molto diversamente con la struttura di una macchina, probabilmente migliorando in alcuni casi la sicurezza, in altra l'aerodinamica, in altri ancora l'abitabilità, e se si presume che le batterie saranno sempre più piccole, credo che l'auto elettrica dal punto di vista soltanto progettuale è molto interessante. Io non credo che nei prossimi 15 anni ci sia un incremento superiore al 15-20% di auto elettriche nell'intero parco. Probabilmente le prime forme saranno tipo la Blue Car che sta portando avanti Bolloré, che è costruita alla Cecomp all'interno degli impianti Pininfarina, dove la stessa società che le prende è l'Autolib, che è come i veli Lib di Parigi. Dunque è un utilizzo friendly dell'auto cittadina che permette un comportamento sostenibile per l'intera città e anche come dimensione abbastanza pratico. So when you think about the process of designing and building a car, computer graphics touch every aspect, from early conceptual drawings to renderings to then the CAD modeling and engineering, virtual prototyping, being able to do virtual simulations for crashes or for wind tunnels, planning the production process, laying out the factory floors, programming robots. All of these things, from designing to building a car, rely on graphics processors or GPUs. So what we're seeing though over time is that these systems are getting more sophisticated, the processors are more powerful, and so more work can be done by the automotive makers in a shorter amount of time. So the process of building a car is getting shorter. We're also now seeing GPUs, so NVIDIA as a maker of GPUs is investing heavily into mobile devices and processors for mobile devices. And now we're able to leverage that technology and bring it into the vehicle itself. So not only are GPUs being used to help design and manufacture cars, but the GPUs become a component inside the vehicle that's used to provide better driving experiences, whether it's rear seat entertainment systems or infotainment or navigation systems, and moving forward, digital instrument clusters, and then advanced driver assistance systems.
¿Qué es lo extremo en carros? Ya no es tener un carro gigante con llantas enormes para hacer mucho ruido y echarle mucho humo al planeta. Tampoco tener un Ferrari o un Lamborghini que se han vuelto comunes y siguen siendo una caja con ruedas que produce polución. Vamos a mostrar dos autos que sí son excitantes. ¿Qué tal un carro que no gaste, que no gaste, que no gaste, que no gaste, que no gaste? Presentamos el carro que funciona con una botella de agua. Produce su propia potencia, quitando el oxígeno que viene en el agua, generando gran energía, suficiente para moverlo muchas horas, con solo una botella de agua, o agua de lluvia, agua de mar, o hasta té. Esto es elegancia. Y el más elegante de todos, el Tesla Roadster, que funciona con baterías de computador portátil. Pasa de 0 a 200 kilómetros por hora en solo 12 segundos y puede cubrir enormes distancias con una sola recarga a alta velocidad. ¡Wow! Esto sí es extremo. XTV, Extreme Television, Extreme Cars, carros extremos. Al construir en 1769 un vehículo impulsado por un motor de vapor, el Fardier, un pesado triciclo con una caldera en su rueda delantera y un motor de 2 cilindros verticales, muy poco práctico y manejable, pero que abrió camino a nuevas investigaciones. Los intentos continuaron y pocos años después se construyó un modelo de carro a vapor y otros vehículos que, aunque mantenían el aspecto de locomotoras, incluían innovaciones como el freno de mano, las velocidades y el volante. En 1860, el belga Etienne Lenoir inventa el motor de combustión interna a base de gas de carbón. A partir de ese momento, los inventos se suceden rápidamente.
Historia del automóvil. Uno de los inventos con mayor repercusión social y económica del siglo XX ha sido el automóvil. Desde el siglo XVIII se había intentado sustituir los caballos como fuerza motriz. Nicolás Joseph Cugnot dio un gran paso en este sentido, y de forma casi simultánea. En 1867, el alemán Nikolaus Otto introduce el motor de 4 tiempos que aún se mantiene en los automóviles actuales. En 1870, Marcus fabrica el primer coche que funciona con gasolina, que pronto se perfecciona con neumáticos con cámara de aire y baterías eléctricas. El 29 de enero de 1886, Carl Benz patenta un vehículo de 3 ruedas que es considerado el primer automotor de combustión interna de la historia. El primer vehículo Benz de 4 ruedas se fabrica en 1893, es el Benz Victoria, y al año siguiente el Benz Velo, que fue el modelo de base de los primeros camiones. Se había iniciado la gran revolución del transporte. Nacen las grandes marcas que conocemos hoy en día. Los talleres artesanales se convierten en fábricas. Se asfaltan las primeras carreteras y se organizan competiciones de bólidos. En 1908 se fabrica el Ford T, un modelo que incorpora muchas novedades que fueron copiadas por las otras compañías, como el volante a la izquierda, el motor y la transmisión cerrados, un sistema de suspensión y, sobre todo, la comodidad de la conducción y una gran versatilidad. El Ford T es también histórico por ser el primer coche fabricado en una cadena de montaje.